Bienvenidos a Meditando en su Palabra. Estás escuchando el devocional diario de la Iglesia Bíblica Ciudad de Dios. Gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Habla tu amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López. El día de hoy estudiaremos el versículo 15 del capítulo 1 del libro de los Gálatas, el cual dice: Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Este versículo es bastante profundo e interesante, ya que toca el tema de la predestinación y la elección de Dios, lo cual nos deja ver el asombroso conocimiento anticipado de Dios, porque Dios ya había elegido a Pablo desde el vientre de su madre para ser un apóstol a las naciones. Este suceso a todo creyente nos pasa. Dios ya había determinado en su anticipado consejo las condiciones para que tú le recibieses. Y no solo eso, también Dios había soberanamente seleccionado cuál sería tu familia, tu llamado, cultura e idioma. Esto nos muestra que Dios tiene un absoluto control de todas las cosas y nada se le escapan de su voluntad, tal como afirma la Escritura al decirnos que no se cae una hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Retomando el versículo a analizar, eso que nos describe Pablo es bastante semejante a lo que nos dice Jeremías, el profeta, en su libro en el capítulo 1, versículo 5, el cual dice: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Este versículo aún es más profundo, ya que antes de que Jeremías naciese, Dios ya le conocía. ¿Y cómo es esto? Dios lo conocía en su mente, al igual que a nosotros. Y agrega el versículo: y te santifiqué. La pregunta que surge: ¿cómo es que Dios santifica a una persona que aún no ha nacido? Bueno, eso es lo asombroso de Dios, tal como nos dice Romanos 8, versículo 36. Este pasaje nos habla de todos los eventos que un hijo de Dios le pasan. Nos dice el versículo: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Si notamos, todos los verbos están en pasado: llamó, justificó, glorificó. Y lo más asombroso es la parte donde toca la glorificación. La glorificación es el evento que todo cristiano experimentará hasta el cielo. Pero la Biblia nos dice que el creyente, aún antes de nacer, Dios ya le conoce en el cielo. Esto es bastante asombroso. Las aplicaciones que podemos extraer son varias. La primera es que Dios es soberano y Él ha determinado todo. Así que esto debe llevarnos a confiar en Él y estar seguros, ya que como dice Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 12, cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me distes, y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Debemos confiar que al que ya seleccionó Dios desde antes de la fundación del mundo se salvará, porque Dios lo dice, y si Dios lo dice, se cumple. Pero al mismo tiempo no debemos olvidar nuestra responsabilidad de predicar el Evangelio, ya que es el medio por el cual los perdidos se salvan, y fue como nosotros nos salvamos. Pero esto ahora nos debe llevar a una seguridad mayor, ya que nuestra labor es predicar y solo Dios sabe quién le ha de recibir y quién Él soberanamente ha apartado desde antes de la fundación del mundo para, como dice Pablo, ser llamado por su gracia. La predestinación nos muestra que Dios ha orquestado todo de manera magistral. Por ello debemos orar, tal como Jesús lo hacía, y decir las palabras: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea que la oración es para alinearnos a la voluntad decretada de Dios, más que para que se haga lo que queremos. No es casualidad que Dios nos permita ver o entender este tema de la predestinación. La razón principal por la cual estos versículos tocan este tema es para que nos demos cuenta que Dios es quien nos buscó y no nosotros a Él, y así Él se lleve toda la gloria. Repito, esto no nos quita nuestra responsabilidad de creer y de hacer su voluntad, pero sí nos deja ver que Dios es soberano y toda la gloria es para Él, ya que si Él no hubiese puesto su mirada en nosotros, nosotros nunca lo hubiéramos mirado. Así que también esto debe llevarnos a la gratitud y al amor a Él. Comparte esta palabra.
Habló tu amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López. Gracias por escuchar Meditando en su Palabra, el devocional diario de la Iglesia Bíblica Ciudad de Dios.